Buenos días a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Carlota Gómez Herrera y soy investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, donde realizo mi tesis doctoral centrada en el pensamiento de Michel Foucault. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la organización del primer Congreso Internacional de Estudios Literarios, celebrado el 25 y 26 de enero de 2024, por el establecimiento de este espacio de pensamiento para leer e interpretar la literatura en el siglo XXI. La ponencia que hoy presento lleva por título El interlocutor invisible de Michel Foucault. El ensayo, que hay que entender, dice Foucault, como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación simplificadora del otro con fines de comunicación, es el cuerpo vivo de la filosofía, si por lo menos esta es todavía hoy lo que fue, es decir, una ascesis, un ejercicio de sí en el pensamiento. Foucault invita a pensar tres preguntas: ¿qué sé? ¿Qué puedo y quién soy?, según Deleuze. Es evidente que el pensador francés realiza un desplazamiento sustancial con respecto de la filosofía de Kant, cuyo edificio discursivo se proponía dar respuesta a cuatro preguntas concretas que alimentaban su filosofía crítica. El paso de las cuestiones kantianas: ¿qué puedo conocer? Metafísica; ¿qué debo hacer? Moral; ¿qué me cabe esperar? Religión; y ¿qué es el hombre? Antropología; a las interrogantes Foucaultianas reviste una singular importancia. Supone llevar a sus últimas consecuencias el proyecto moderno de la ilustración kantiana, asumir plenamente la finitud y cambiar el plano de la enunciación desde el que el ser humano se pregunta, ejercicio fundacional y genuinamente filosófico. La radicalidad de estas interrogantes apela no solo al hombre de ciencia, al periodista o al ciudadano, sino al trasfondo de cada individuo sin atributos ni adjetivaciones. Se dirige a ese uno mismo cuya intimidad se ve atravesada por cuestiones de saber, estructuras de poder y procesos de subjetivación. Ese sí mismo, que se convierte abiertamente en el objeto de reflexión en los últimos trabajos de Foucault, ha sido y es desde el principio el interlocutor central de sus escritos. Su interlocutor no es el reformador social, en cualquiera de las manifestaciones que pueda adoptar esta figura, ni tampoco el intelectual que asume la posición de conciencia crítica de nuestro presente, con la responsabilidad de hablar en nuestro nombre y decir lo que se debe hacer, rasgo que explica además no solo la conocida ausencia de alternativas y propuestas positivas de solución, tan característica del discurso Foucaultiano, sino también la ubicación de su labor en el ámbito de la filosofía. Dicho interlocutor, al que Foucault interpela directamente en varias ocasiones, como en el prólogo de la edición a Gallimard de La historia de la locura o en la introducción a la arqueología del saber, en el último apartado de su introducción a Rousseau, Jour de Jean-Jacques, entre otros, es también el espectador de Las meninas de Velázquez. Este sí mismo, con quien Foucault dialoga en una suerte de ejercicio de tuteo constante, justifica el carácter literario al que su obra remite cuando precisa legitimarse. Foucault afirma: me doy cuenta de que no he escrito más que ficciones. De tal forma, el objetivo de la presente investigación es aquilatar con precisión la medida exacta en la que tal afirmación es cierta, así como delimitar un esbozo de la presencia, continuidad y evolución de la figura del interlocutor intradiegético, podríamos decir, a lo largo de su pensamiento. Desde esta lectura, la coherencia estilística que subyace al discurso Foucaultiano permite, a partir de un ejercicio de exteriorización, hacer explícito el carácter ilegítimo, aunque a la vez necesario, de la identidad del sujeto, sea individual o colectivo. No se trata de verificar la validez de un método más allá de los límites del texto, en el que dicha validez se ensaya cuanto el ensayo mismo. En este sentido, buena parte del valor hallado en la obra de Foucault proviene de particular modo su renovación del ensayo filosófico, al que sus cauciones metódicas han dotado de rigor y eficacia poco frecuentes. Así entendido, el ensayo es la puesta en obra de una distancia específica de la mirada, un cierto régimen de atención que se manifiesta en la elección misma de una modalidad enunciativa que constituye un ámbito de problematización, el yo. El análisis del modo de interlocución puesto en obra y las estrategias por medio de las cuales este modo va trabajando la arquitectura compleja de sus textos son un desenmascaramiento de la verdad de la subjetividad moderna, como el agujero en la sustancia que viene a dar cuenta de por qué nuestra realidad es ya siempre simbólica, lingüística e histórica.
En el prólogo a la historia de la locura en la época clásica, anuncia que todos sus trabajos relativos a la historia conceptual, a la historiografía o a la historia social verán la luz en una edición separada y aquí pasan a un segundo plano en favor de artículos que descubren primordialmente algunas líneas de fuga asociadas a la teoría del tiempo. Sin embargo, la pregunta por el límite y su relación con las tres modalidades del sujeto, del saber, el poder y el moral, como ya se dijo, es analizada por Foucault desde Kant en la década de 1980 y considerada como el núcleo de su propuesta crítica. Ya en los textos que tratan sobre literatura en los inicios de la década del 60, parece que se delinea la estrecha relación que funciona entre la propuesta de la historia de los sistemas de reflexividad y el análisis sistemático de la emergencia inmanente de los límites de la acción que nos sujetan. Es decir, lo que Foucault entiende por ontología crítica del presente. Así, la pregunta por el límite del lenguaje que inaugura la literatura del siglo XX y su relación con una posible espacialidad de la subjetividad es lo que será, en primer lugar, tratado en este apartado con la cuestión del pensamiento del afuera o la literatura. En este sentido, debe decirse que el interés de Foucault por el límite como problema ontológico se hace evidente tempranamente en su trabajo filosófico. La región ontológica delimitada por esta propuesta de una historia de los límites de la locura funcionaría como una actualización del ejercicio genealógico nietzscheano. Foucault, otra vez, quiere distanciarse así de una cierta partición ontológica, es decir, de la distribución dialéctica del mundo que resultaría del enfrentamiento con lo que una cultura llamaría su exterior, que la filosofía moderna, fenomenológica o marxista, le ofrecen como metodología de análisis histórico. Ya en otro lugar podemos encontrar que se ha afirmado en la cuestión nietzscheana del eterno retorno como la responsable de la emergencia de esta espacialidad de la subjetividad, cuestión que, a nuestro juicio, no deja de confirmar la perspectiva Foucaultiana sobre la historia. Esta estructura trágica que surge de la consideración de los acontecimientos que han hecho posible la existencia de una cultura determinada señala la existencia metodológica de dejar de lado un esquema dialéctico como posibilidad de análisis histórico. Y la tragedia de Occidente moderno no es otra cosa, al fin y al cabo, que la aparición en escena de la muerte del responsable de toda anterioridad ontológica o todo sustento metafísico. La emergencia entonces de la conciencia de la inmanencia de toda construcción discursiva deja la historia vacía, sin dueño, sin dirección, pues ninguno de sus soportes, de sus báculos, están presentes. Dios y el cogito no son otra cosa que un mundo de decir, no que un modo de decir, no las condiciones de todo lenguaje. Si ni Dios ni el cogito son anterioridades ontológicas, el tiempo ya no funcionaría ni como la historia de la salvación ni como forma del sentido interno desplegado. Entonces es cuando la historia deviene discontinua, local y situada. La estructura trágica no es otra que la confirmación del vacío en el que una forma de ser se hace posible en términos de su propio acontecer y no como parte de una conspiración metafísica de origen y sustento. Ahora bien, entonces, ¿con quién dialoga Foucault? Muchas gracias.